Buenas noches. Las políticas sociales y la gestión del Ministerio de Desarrollo Social ya están en campaña y ya son tema para todos los partidos políticos en nuestro país. Ese será el eje esta noche. Bienvenidos a Plan País. Las buenas noches a Eugenia. Estuvimos trabajando en este tema, preparaste un informe especial. Exactamente. Desde el año 2005 en que se crea el MIDES, sus objetivos han cambiado mucho, porque cambió mucho la realidad del país. Entonces, 3 de cada 10 uruguayos estaban en situación de pobreza. En la actualidad ha bajado muchísimo la indigencia y la pobreza. Sin embargo, hay algunos problemas que persisten. Por ejemplo, las personas en situación de calle. Desde entonces, desde que se crea el ministerio, siempre fue objeto de críticas sobre cuáles eran sus objetivos. En la actualidad, las principales críticas que le hace la oposición y también algunos sectores del partido de gobierno está en la multiplicidad de programas que hay en todo el país para atender a personas en diversas situaciones de carencia. Además, también se critica que no hay mucho contralor sobre esa multiplicidad de programas y, sobre todo, la modalidad de contratación que tiene el ministerio. Vamos a ver el informe. Desde su creación en el año 2005, el Ministerio de Desarrollo Social ha implementado políticas de atención a la población más vulnerable. Desde hace 2 años ha sido foco de denuncias por arbitrariedad del gasto y falta de monitoreo de sus políticas. Cumple un papel de articulación de políticas en un conjunto de poblaciones específicas, ¿no? Mujeres, discapacidad, afrodescendencia, juventud, ¿no? El orden del ciclo de vida, ¿no? Género y generación, podríamos decir. Entonces, hay políticas que se orientan hacia todos esos espacios, pero especialmente hay acciones de coordinación interinstitucionales con muchas otras instituciones del Estado que se orientan a todas esas poblaciones. Algunas de las críticas son el alto costo y la falta de evaluación del impacto de sus políticas. Existen en duplicación de funciones en muchos lugares del Estado. Existen programas que ni siquiera se llevan a cabo o por lo menos no tienen un público objetivo. Existe gasto que ni siquiera es medible y que no sabe su resultado. Estoy hablando específicamente en este caso en los 270 millones de dólares del MIDES, porque la discusión no tiene que ser solo cuánto se gasta, es cómo se gasta. El sistema MIDES, como me gusta decir, contrata permanentemente evaluaciones externas. Nos llevan a nosotros a seminarios en otros países a presentar las buenas prácticas de Uruguay, y me llama mucho la atención que se siga hablando de este tipo de cosas con tanto desconocimiento. Desde el propio partido de gobierno se ha criticado la multiplicidad de programas que existen y el derroche e ineficiencia que esto acarrea. ¿Hay solapamiento de acciones? Sí. ¿Eso genera ineficiencia? Sí. Pero esencialmente no parecería ser la razón fundamental de lo que queda por hacer, ¿sí?, en términos de políticas sociales a la inclusión. Obviamente que siempre en este tema se puede mejorar, que siempre hay trabajo para hacer en la articulación, en mejorar la articulación y especialmente en la integración de políticas. Algunos de los problemas que persisten es el de las personas en situación de calle. Notoriamente ha habido un crecimiento de la cantidad de gente en situación de calle. A mí me impresiona, digamos, que ya no solo Ciudad Vieja, Cordón, Barrio Palermo, Barrio Sur, sino que he recibido comentarios de vecinos del Cerro, de Colón, o sea, de lugares donde normalmente no habían este tipo de planteos, pero donde aparte no solo el problema de la preocupación del vecino, que es válida, sino también de la vida digna que tenemos que tratar de darle a todos los uruguayos. Las autoridades estiman que por los programas de situación de calle han pasado unas 20.000 personas. Hoy hay entre 1.500 y 1.600 personas entre refugios y calle. Su composición va cambiando. En los últimos tiempos son más jóvenes y han aumentado sobre todo los ex privados de libertad. Hoy tenemos una composición de gente en calle que tiene que ver mucho con problemas de salud mental, mucho con problemas de consumo problemático de sustancias y muchos salidos de cárcel, ¿verdad? Entonces,
la oferta programática del Estado uruguayo hoy no tiene la potencia suficiente para poder dar una perspectiva clara de salida de esa situación a todos estos factores que coadyuvan a que eso crezca. Otro de los puntos polémicos es no exigir contraprestaciones a los beneficiarios de algunos de los programas del MIDES. Hoy es un tema controversial el tema de las contraprestaciones, el famoso tema de las contraprestaciones, si hay que exigir o no algo a cambio. Y bueno, es y va a ser siempre un tema controversial y está bien que lo sea. Lo cierto es que desde el punto de vista evaluativo, el exigir algo a cambio no ha traído prácticamente ningún retorno, y además a los que los hemos penalizado por no cumplir con esas condiciones, en realidad son los que están peor y por lo tanto los volvemos a dejar en el mismo lugar. Por otro lado, a otros sectores de la población le damos también transferencias monetarias por los mismos conceptos, como por ejemplo las deducciones del IRPF, y no le pedimos ninguna contraprestación, ¿verdad? Entonces yo deduzco del IRPF de mi sueldo, ¿no?, por tener hijos a cargo, ¿no? Nadie me pide ninguna contraprestación. Ahora, si yo estuviera en condición de pobreza y cobrara la asignación familiar, ahí sí le pido una contraprestación. El Parlamento decidirá en abril si instala una comisión investigadora para esclarecer algunos de estos puntos. Políticas sociales y la gestión del Ministerio de Desarrollo Social será el centro de este debate, de este contrapunto entre la diputada del Partido Nacional, del sector Todos, Gloria Rodríguez. Bienvenida, buenas noches, gracias por estar acá. Buenas noches, Ana María, un gusto estar acá. El diputado del Frente Amplio, Partido Comunista, Gerardo Núñez, bienvenido, un gusto tenerlo esta noche por acá. Conversábamos, como lo hemos hecho en otros programas de Plan País, que en estos dos bloques uno comenzará y cerrará y el otro comenzará y cerrará, si lo hacemos lo más justo posible. Y estamos en este programa porque hay un cuestionamiento de la aplicación de las políticas sociales, un cuestionamiento que viene desde el Partido Nacional, en particular del sector Todos. En el informe veíamos las declaraciones que hacía el líder del sector, el senador Luis Lacalle Pou, y por eso queremos empezar con la diputada Gloria Rodríguez. Gloria, en esta realidad de las políticas sociales, en la que el Uruguay en estos años ha cambiado y ha cambiado mucho, de 2005 que se creó el MIDES a la fecha, ha ido cambiando la realidad. ¿Cuál es el foco que ustedes ponen en este momento? Sí, realmente nosotros, y en primer lugar voy a decir que como activista social, soy una mujer que siempre he trabajado en los temas sociales y realmente nos preocupa enormemente, el foco nuestro nos preocupa enormemente la falta de información acerca de las políticas sociales del MIDE. Hay un oscurantismo en todo lo relacionado a su gestión, a la información, a tal grado que hemos terminado en la justicia para obtener una información cuando debe de ser transparente. Nosotros como legisladores realizamos pedidos de informes, pedidos de información pública, sin obtener respuesta de temas sumamente sensibles. Por ejemplo. Y por ejemplo, el tema Tiburcio Cachón, Instituto General Artigas. Terminamos en el juzgado de cuarto turno de lo contencioso y administrativo porque el Ministerio de Desarrollo Social, desde el año 2016, nosotros interpelamos a la señora ministra Arismendi en el 2015, cuando decidió el traslado del Centro Cachón al Instituto Artigas, que en ese momento no estaba en condiciones, y debido a esa interpelación se pospuso dicho traslado con un compromiso de la señora ministra de un gran centro de discapacidad visual que se instalaría en el Instituto General Artigas, cosa que no se ha realizado y ya se está haciendo el traslado de los usuarios del Centro Cachón al Instituto Artigas, no cumpliendo con la palabra, y nosotros
debido a que el argumento principal de dicho traslado era el económico, el pago de un alquiler del Centro Cachón, nosotros, conocedores de que existían donaciones para las personas ciegas y de baja visión, que en la interpelación en ningún momento se mencionó, ni de parte de la señora ministra como de sus asesores, ni de parte de los señores legisladores del partido de gobierno, no se mencionaron los bienes. Nosotros comenzamos a hacer ese pedido de informe 2016, 17 y 18 sin respuesta alguna. Fuimos al pedido de información pública, tampoco se nos dio respuesta, cosa que no nos preocupa, sí, la falta de respuesta, pero lo que nos preocupa es que votan leyes y después no las cumplen, y es violar los derechos a la información, lo que él nos llevó a ir hacia la justicia. Núñez. Bueno, yo creo que lo primero, me da la impresión que el Partido Nacional lo que hace es criticar uno de los ministerios que ha tenido una impronta más significativa de los gobiernos del Frente Amplio. Y desconocen la realidad. O sea, decir que las políticas sociales en Uruguay fracasaron es mentir. O sea, nosotros asumimos en el año 2004, finales de 2004, cuando unos meses antes de que asumiera por primera vez el Frente Amplio, la pobreza en Uruguay era del 39%. Hoy está en menos del 8%. La indigencia era el 4 o el 5%, hoy está en el 0,1%. Solo eso como un elemento para poner arriba de la mesa. La tasa de mortalidad infantil se redujo drásticamente. Uruguay hoy puede mostrar esos números a nivel mundial, no solamente a nivel regional. ¿Es fruto solamente de las políticas sociales? No, es fruto de un conjunto de políticas que ha implementado el gobierno del Frente Amplio a lo largo de estos 15 años. Se habla de falta de información, se habla de oscurantismo. Bueno, a mí me extraña que no se sepa, por ejemplo, que en la página web del Ministerio de Desarrollo Social hay respondidos más de 120 pedidos de informe de distintos legisladores, entre ellos varios de la diputada Gloria Rodríguez, varios del senador Lacalle Pou, varios del senador Bordaberry, de distintos legisladores de la oposición. Información sobra, información sobra. A mí me da la impresión que lo que se intenta es colocar permanentemente la incertidumbre. Y se dicen cosas que no son verdad. El Cachón nunca se había planteado el cierre, siempre se habló de la transformación. Y los aspectos vinculados a la economía del Ministerio es uno de los aspectos que se había mencionado, el tema de los alquileres, pero fundamentalmente el centro era el cambio de paradigma, el cambio de modelo, de atender a las personas ciegas, con baja visión, en un contexto mucho más general, pero al mismo tiempo que permitiera dotar de herramientas, que no solamente fuera un modelo asilar. Ese cambio se fue generando, se fue transformando, y para eso se precisaba un centro especializado como el Instituto Artigas, no solamente para atender la realidad metropolitana, sino con una dimensión nacional. Y sobre esta parte de los inmuebles, donde también se plantea la duda, primero que se ha respondido a algunos pedidos de informe a otros legisladores de otros partidos de la oposición, pero en primer lugar, me extraña que no se sepa que por ley de presupuesto es que se transfieren estos bienes a el MIDES, ¿verdad? Se transfieren, pero todavía no están enajenados. O sea, el MIDES todavía no pudo disponer de la utilización de estos inmuebles, que son 25, si mal no recuerdo, como así tampoco de las cuentas bancarias, que son dos, una en pesos y otras en dólares, donde el MIDES no ha podido tocar un solo peso. Pero sí ha invertido 30 millones de pesos para mejorar las condiciones edilicias del Instituto Artigas, que es mejorar las condiciones de acceso, de estadía de las personas ciegas o con baja visión que van a tratarse en este centro. ¿Esa información ustedes no la tenían? No, en primer lugar, cuando se habla de que bajó la pobreza es multidimensional. Acá la pobreza no la podemos medir solamente por ingresos, ¿verdad? Después podemos profundizar más en el tema. En el otro lado, digo, evidentemente hay muchísimas cosas que el diputado desconoce, ¿verdad?, sobre el Centro Cachón. Sí, estaba dispuesto el cierre. Si usted va a la versión taquigráfica de las declaraciones de la ministra dice que sí, que lo va a trasladar. Y trasladar, no cerrar, que lo va no es lo mismo. Que lo va a trasladar, y al trasladarlo de allí lo cierra. El Cachón deja de existir como Cachón. En segundo lugar,
También el diputado desconoce que el Cachón no era un centro asilar, de ninguna manera no era asilar, simplemente era para rehabilitación. Y otra cosa también que le voy a decir al señor diputado, que los pedidos de informes que nosotros realizamos no están en la página, no los contestó la señora ministra, como lo que nosotros habíamos solicitado, no los tenemos con los bienes, porque nosotros fueron al juzgado de cuarto turno y lo que llevaron fue una impresión de la página web del Ministerio de Desarrollo Social, cosa que también ahí nos genera incluso hasta tristeza de que hayan concurrido 2 profesionales, 2 abogadas en representación de la ministra y no se han llevado al magistrado la documentación que se les había solicitado y se les tuvo que dar 3 días de plazo para hacer la entrega de la misma. Diputada, respecto a lo que usted señalaba, además de Cachón, ¿considera que hay otros aspectos vinculados con las políticas que impulsa el MIDES que merecen ser cuestionadas, que merecen, por ejemplo, la formación de una comisión investigadora como está planteando? Sí, pero si usted me permite, que quiero profundizar un poquito porque queda en el aire el tema del Cachón. El Cachón sí tenía toda la infraestructura para la rehabilitación, justamente tenía toda la infraestructura. El Instituto Artigas no, ahí hay una confusión de parte del señor legislador. Toda la infraestructura, y por tal motivo la señora ministra se comprometió en generar un gran centro de ojos en el Instituto Artigas, que están trabajando, no lo han logrado, las salas son más pequeñas. Me gustaría muchísimo el día que el señor diputado considere, evidentemente, él le interesa el tema Cachón, podemos debatir sobre ese tema porque es un tema que lo manejo, lo conozco y acá no es un capricho. Acá es el reclamo de las personas ciegas y de baja visión que no fueron consultadas. Porque si vamos realmente a las convenciones internacionales, deben de ser consultadas, deben de mantener un diálogo. Las personas ciegas y de baja visión ocuparon el centro Cachón durante 71 días y por primera vez en la historia de nuestro país, los ciegos cortaron la calle frente al Ministerio de Desarrollo Social para poder hablar con la señora ministra. Nadie dice eso, personas ciegas cortando la calle. Diputado, ¿por qué es que los ciegos protestaron, fueron entrevistados? Recuerdo esas entrevistas. ¿Por qué es que ellos no estaban de acuerdo con ese cambio previsto? Primero porque son sujetos de derecho, ¿no? Y tienen toda la libertad y tienen todas las condiciones para plantear los cuestionamientos a cualquier política global del gobierno. En segundo lugar, se estuvo conversando con distintas asociaciones vinculadas a los ciegos. Yo no me refería a lo asilar exclusivamente al Cachón, me refiero a los modelos en general, sobre todo el Instituto Artigas. Venimos de votar una ley de salud mental, por ejemplo, también que viene a romper justamente el modelo asilar. Pero acá lo que está claro es que este gobierno, o mejor dicho, los gobiernos del Frente Amplio, fueron los primeros en atender dramáticas situaciones en materia de visión. O sea, hoy llevamos más de 80.000 operaciones de ojos, que eso implica inclusión. Pero yo no me quiero referir solamente a este tema, yo quiero que entremos en el debate general y poder también entrar a las especificaciones. Pero decía la diputada que no tiene ningún proyecto o ningún pedido de informe respondido en la página web. Bueno, yo acá tengo los pedidos de informe que se le respondieron a la diputada Gloria Rodríguez, están en la página del Ministerio de Desarrollo Social, Relación INAU y Aldeas de la Bondad, acá hay uno, acá tengo otro, obras y reparaciones en centros del Exirpa. Esto no es información que yo consigo tras bambalinas, esto es información que está colgada en la web, que cualquier ciudadano puede encontrar y ver si se han respondido o no pedidos de informe. Sobre traslado de personas asistidas por Fundación Aldea de la Bondad, un pedido de informe de la señora diputada. Detalles de convenio con la Fundación Aldeas, información sobre el hecho ocurrido con un adolescente, o sea, en fin, hay más de 120 pedidos de informe respondidos. Entonces, me parece que plantear el oscurantismo no es un buen criterio y a mí me da la impresión que el Partido Nacional y una parte de la oposición lo que hace es, en el marco de la campaña electoral, bueno, generar la mayor cantidad de dudas posibles y pegarle a una de las políticas
más importantes que ha desplegado el gobierno del Frente Amplio, que son las políticas sociales, que no solamente el Ministerio de Desarrollo Social. Y por ejemplo, la denuncia que calculo la diputada debe conocer, que realizó el diputado Martín Lema, es una denuncia que prácticamente no coloca elementos nuevos y la mayoría no tiene fundamentos. La mayoría de los temas en los cuales se basa, nosotros consideramos, no tuvo méritos. Se habla de faltante de información cuando fueron elementos respondidos. Primero, en la Comisión de Población y Desarrollo cuando participó la ministra. Segundo, se habla con verdades a media, ¿no? Cuando se dice, por ejemplo, de las dobles contrataciones, que el MIDES contrataba personas de una ONG y que al mismo tiempo eran funcionarios del MIDES. Lo que no se dice es que cuando se explicó la situación y se aclaró, el Tribunal de Cuentas levanta esa observación porque entendió el fundamento del MIDES que claramente planteaba que no había existido una doble contratación. Entonces, yo creo que acá lo que hay es un interés muy grande por desprestigiar las políticas sociales y lo que está en el fondo del asunto, a mí me parece que es mucho más fácil pegarle a los pobres en Uruguay. ¿No? Mucho más fácil. Yo no he escuchado ni a la diputada Gloria Rodríguez ni al Partido Nacional criticar los grandes privilegios que tienen los grandes grupos económicos de nuestro país. Yo no lo he escuchado. Ahora, sin embargo, las prestaciones sociales para los sectores más castigados, más embromados, ahí sí, ahí están todos en fila anotados para criticar este tipo de políticas sociales. Pero ¿dónde estuvieron en la discusión, por ejemplo, de los altos privilegios de la caja militar? ¿No? 600 millones de dólares. Eso solo cuesta más por año, cuesta más que el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social. Diputada, decíamos, yo le preguntaba, ¿por qué el Partido Nacional está planteando una comisión investigadora? Lo decíamos en el informe, en abril se va a considerar si hay votos o no para aprobar esta comisión investigadora, donde se hablan de estos temas, de las dobles contrataciones. Perfecto. Antes que nada, digo, porque para ir contestando lo planteado por el diputado, cada diputado hizo mención creo que a 6 pedidos de informes. Yo en todo este tiempo, yo he trabajado mucho, señor diputado, no fueron solo 6 pedidos de informes que le hice al Ministerio de Desarrollo Social y justamente a la información que pedí usted no la tiene, porque no me lo contestaron, ¿verdad? Es decir, que a mí no me contestaron. Traje alguno nada más. No me lo contestaron. Usted lo trajo, no me lo contestaron. Evidentemente que ese pedido de informes no me lo contestaron. Ahí hay un grave error. Referente a las personas ciegas, vuelvo a decir, sé que usted no quiere hablar mucho de ese tema, pero acá hubo una forma muy inconsulta y propios legisladores de la fuerza de gobierno, el día de la interpelación, y usted lo sabe perfectamente, o puede ir a buscar las asistencias, pidieron licencia, entraron sus suplentes porque no estaban de acuerdo con la actitud de la señora ministra. Y en las conclusiones finales no apoyaron a la señora ministra, sino que apoyaron las políticas sociales, porque realmente todos sabemos que fue un atropello y que es un atropello lo que se ha realizado hacia las personas ciegas y de baja visión. Referente a la investigadora, yo, gobierno, si a mí me quieren investigar y soy consciente de que he hecho las cosas bien, a mí no me importa, yo levanto mi mano y sí, realicen la investigación, yo no tengo nada que ocultar, realicen la investigación porque para mí va a ser muy importante de que vean los avances y de la equivocación, de que están equivocados. Ahora, cuando me niego a una investigación, ¿por qué me niego? Y ahora venimos a debatir acá cuando tenemos toda la oportunidad de plantear esos problemas, analizarlos, y lo mismo que el señor diputado está diciendo acá en defensa de las políticas sociales, lo puedo hacer en la investigadora. Y referente a que le damos palo a los más pobres, yo no le voy a permitir. ¿Sabe por qué? Pues yo soy una mujer pobre, yo soy una activista social, yo soy una mujer de barrio. Así que yo a usted esa no se la llevo. Yo no hago demagogia con los pobres. Jamás usted me va a escuchar hacer demagogia con los pobres. Al contrario, soy una luchadora por los míos, pero no hago demagogia y no hago política con ellos. Diputado, ¿por qué no a una comisión investigadora? Primero porque no hay méritos suficientes. Las comisiones investigadoras no son para hacer, digamos, una puesta en escena. Son para investigar irregularidades o ilicitudes. Eso es lo que dice la ley de las comisiones investigadoras. El segundo elemento es que las comisiones investigadoras son un instrumento democrático fundamental.
A mí me extraña que ahora el Partido Nacional reivindique y se rasgue las vestiduras con la comisión investigadora, cuando en su gobierno recortaron la potestad de las comisiones investigadoras, por ejemplo, para no investigar a los privados. O sea, esto es parte de la historia de nuestro país. Ahora, yo lo que digo ¿es serio que se plantee una comisión investigadora que funcionaría 4 meses en año electoral para investigar una gestión de casi 10 años? 4 meses para investigar casi una gestión de 10 años. Yo creo que no. Yo, si tuviera los elementos que dicen tener, ¿sabes lo que haría? Me presentaría en la justicia. El Frente Amplio no tiene nada para ocultar. El Frente Amplio tiene todos los elementos claritos para poner arriba de la mesa. Pero allanemos camino. ¿Sabe por qué no hace eso? Porque va a correr la misma suerte que corrió el abogado Durán, del Partido Nacional, legislador del Partido Nacional, suplente, si mal no recuerdo, que hizo una denuncia, por ejemplo, en crimen organizado por el pago de los boletos. El pago de los boletos a funcionarios contratados del MIDES, el pago de boletos a beneficiarios de programas del MIDES, y hizo esa denuncia en crimen organizado y resulta que el fiscal le dijo, mire, acá no hay mérito de investigación, acá no hay ninguna actitud ilícita. Entonces, cuando estas cosas están claras, ¿por qué se insiste con repetir mentiras? ¿Por qué se insiste con generar permanentemente la duda? ¿Por qué se trae ese caso? Por ejemplo, en la denuncia que presentó el Partido Nacional, el pago de los boletos está como un elemento de denuncia. ¿Por qué no menciona que el fiscal Pacheco archivó, por ejemplo, esa denuncia en crimen organizado? Porque no había méritos, porque no había ninguna ilicitud. La denuncia del Partido Nacional arranca haciendo una valoración política de las políticas sociales. Las comisiones investigadoras no son para discutir valoraciones políticas. Para discutir valoraciones políticas, hagamos una sesión de debate de políticas sociales en el Parlamento, aprovechemos la oportunidad la semana próxima que vamos a discutir si se instala o no la comisión investigadora, discutamos en esos espacios. Pero una comisión investigadora, por lo que implica de nuestro punto de vista como herramienta de control democrático, tiene que ser muy bien utilizada y no puede estar abocada a planteamientos demagógicos que hacen determinados sectores de la oposición. Vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida. Seguimos en los estudios con la diputada Gloria Rodríguez, Partido Nacional, Sector Todos, Gerardo Núñez, Partido Comunista, Frente Amplio. Estamos hablando de las políticas sociales, estamos hablando de la gestión del Ministerio de Desarrollo Social. Núñez, el expresidente Mujica dijo, las políticas sociales no han dado resultado. Desde la propia fuerza política ha habido críticas a la superposición de programas, a la descoordinación, a la necesidad de cambios. Hay críticas, lo escuchábamos recién al precandidato presidencial diciendo aumentó la cantidad de gente en situación de calle y se apunta directamente al MIDES. A mí me parece que las críticas y los aportes siempre son válidos. Las distintas miradas que puedan existir sobre una temática me parecen absolutamente válidos. Ahora, yo quiero discrepar con algunas de esas opiniones. En primer lugar, porque a veces se le pide a las políticas sociales lo que no hace el Estado en su conjunto. Primer elemento. Segundo elemento, porque hay aspectos objetivos. O sea, las políticas sociales, entendiéndolas de una dimensión amplia, ¿no? Tenemos más de 60.000 niños atendidos a través del sistema de cuidados y los CAIF. ¿Eso es un acierto o es un error? Yo creo que es un acierto, que haya más de 60.000 niños. 14.000 que se integraron desde el 2015 a la fecha, ¿no? De 0 a 3 años, sobre todo, en una etapa de la vida fundamental, pensando en términos estratégicos de desarrollo país. Un país que no piense y no atienda la primera infancia es un país que está condenado a fracasar. Se hicieron 8.000 prestaciones para personas que necesitaban una prótesis. 8.000, más de 8.000 desde que está el laboratorio ortopédico de nuestro país funcionando. O sea, esas cifras, ¿son parte de las políticas sociales o no son parte de las políticas sociales? La atención focalizada a 60.000 familias en situación de emergencia sociohabitacional, en emergencia desde el punto de vista sociosanitario.
¿Son importantes o no esas atenciones? Yo creo que sí. Ahora, que pueda haber cosas para mejorar, que pueda haber cosas para cambiar, para profundizar, sin dudas. Las 30.000 personas que se anotan en Uruguay trabajan, ¿no? Todos los años. En el 2018 fueron 32.000 y pico. Personas que se anotan que tienen ganas de trabajar. Los voluntarios que se anotan que fueron 8.000 y pico para el trabajo voluntario en Uruguay. Son cosas que las tenemos que poner arriba de la mesa como aspectos negativos o como aspectos positivos. Yo creo que son aspectos positivos. Uruguay crece contigo. Le llegó a 70.000 personas directa e indirectamente. En una etapa crítica de la vida de las personas, vuelvo a la niñez, de 0 a 3 años. Estas cosas tienen un impacto o no en la calidad de desarrollo de un país, en la calidad de vida de las personas. Bueno, yo creo que eso lo tenemos que poner arriba de la mesa. Sobre los aspectos vinculados a la situación de las personas en situación de calle, primero que acá me parece que hay mucha gente que habla y tira números sin conocer los datos, ¿no? Por ejemplo, hay personas que hablan de 2.000, hay personas que hablan de 5.000. Yo voy a hablar de los datos oficiales, que son 500 a la intemperie y unos 1.000 y pico, 1.200, eso va variando dependiendo las situaciones que están en hogares. ¿Es una situación para atender? Claro que sí. ¿Es una situación que preocupa? Claro que sí. Ahora, ¿es solamente una actividad o una situación que deba responder en exclusividad el MIDES? ¿Qué tiene para hacer ahí, por ejemplo, el Ministerio del Interior relacionado a la salida de las personas que vienen de, o mejor dicho, los que salen de la cárcel, ¿no? Y que ahí hay un componente importante. ¿Tiene algo para hacer el Ministerio de Vivienda sobre esto? Tiene todos los componentes. Entonces me parece que a veces focalizar en un ministerio, en un tema multicausal, me parece que es simplificar un problema muy profundo. Diputada, desde el Frente Amplio, en particular la ministra ha dicho criticar, pegarle a las políticas sociales es con la intención de eliminarlas. No, es agitar fantasmas, que es muy común, es muy habitual en la fuerza de gobierno agitar fantasmas, porque no es así. Nosotros siempre hemos apoyado, mi partido votó la creación del MIDES, considerando que era una herramienta sumamente útil para aquellos sectores más necesitados. Y ahora escuchan, ¿qué es lo que no se hace? No se coordina, lo acaba de decir el señor legislador. La fuerza de gobierno no coordina las políticas sociales, ministerio. Es más, no coinciden en los números de cuántas personas están en situación de calle, Ministerio de Interior, MIDES, y me sorprende enormemente que el señor legislador diga que hay 500 personas durmiendo en calle. Por favor, diputado, usted recorre como yo Montevideo. Usted no me puede decir que hay 500 personas, sabe que hay muchísima más gente durmiendo en calle. ¿En base a qué? Pero yo hablo de la realidad, yo hablo de lo que vemos, de lo que salimos. En una nota dijo que había 2.000 personas y en otra nota periodística dijo que había 7.000. Lo dijo el Ministerio del Interior, por eso digo, ustedes no llegan a un acuerdo. Yo me baso en los datos que dice la fuerza de gobierno, pero 500 personas, usted sabe perfecto. Los datos no, el Ministerio oficiales. Los datos oficiales. El Ministerio del Interior no coincide con ustedes, con los 2.000. Es decir, que no coinciden. Evaluación y monitoreo, entonces, que es el programa específico entonces, de esto, ¿no? vamos a coordinen las políticas sociales para ser exitosas, tienen que ser coordinadas, ¿verdad? Y no sé, lo acaba de decir usted. No, yo no dije eso. No, usted dijo Ministerio de Vivienda es una cosa, Ministerio del Interior otra, y que todo le achacan al MIDES. No, es así. Son políticas sociales que no están dando el resultado para el presupuesto que tienen. Nosotros no, de ninguna manera se van a cortar las políticas sociales, al contrario. Recién el señor diputado hizo mención al plan CAIF, que fue en el gobierno del doctor Sanguinetti y se concretó, y donde tuvo su mayor crecimiento fue en el gobierno del doctor Lacalle, una herramienta sumamente importante que hoy, a raíz de los recortes que viene haciendo el MIDES, que ha recortado a través del INDA, ahora cuando hablamos de la preocupación de los niños... Eso no es verdad. Tengo las versiones taquigráficas, señor diputado, yo tengo la planilla de la ejecución presupuestal. Yo convoqué a la señora ministra por este tema y la ministra dijo que estaban en un proceso, que por eso estaban en ese recorte. Se recortó el sistema para los chicos con baja talla, lo dijo el propio sindicato que fue a la Comisión de Derechos Humanos
y lo dijo. Eso también, ya que usted siempre dice que se puede entrar, vayan a las versiones taquigráficas del Parlamento, que están, el sindicato fue y manifestó claramente los recortes que se hicieron sobre el suministro de canasta baja talla, de niños con poco peso y baja talla, que sabe lo que significa eso, que se van a acostar sin comer. Eso se recortó, como también se recortó la asistencia que se daba solamente la canasta a los niños que nacen en el Hospital Pereira Rosell, que ahora se amplió. Y usted lo sabe, señor diputado, que es así. Yo no sé cuál es el sindicato de Linda dijo que hubo recorte de programas. Los sindicatos, en este caso de Linda, puedo decir y afirmar. Yo voy a hablar sobre las planillas presupuestales, de ejecución presupuestal. En el año 2017 se ejecutaron 750 millones de pesos. Para el 2019 supera los 800 millones de pesos. O sea, la planificación presupuestal. Yo estoy hablando de aspectos objetivos. No estoy hablando de a mí me parece, me dijeron. No, no. Yo estoy hablando de la presupuestación que, entre otras cosas, votamos nosotros. Lo que ha habido es una transformación de los planes. Porque, por un lado, desde la oposición se critica el asistencialismo, ¿no? Ahora, cuando se propone un instrumento de llegada múltiple, como es, por ejemplo, reforzar para las personas que necesitan el apoyo de la canasta alimenticia desde la tarjeta Uruguay Social, lo cual implica que no solamente van a recibir la prestación, sino que va a haber equipos técnicos territoriales que van a trabajar con esa familia para, bueno, evaluar por qué ocurren riesgos de carácter nutricional. O sea, hay una mirada múltiple ahí, hay un seguimiento que se pretende hacer, no hay ningún recorte. Para los casos, por ejemplo, de las personas que necesiten una situación, digamos, de emergencia, las oficinas territoriales hoy del MIDES pueden dar una tarjeta para una situación de emergencia, una canasta para una situación de emergencia en todo el país, y luego van a llegar los equipos. Se hicieron más de 250.000 visitas desde el año 2012 a la fecha por la tarjeta Uruguay Social. El 96%, el 97% tuvo una visita persona a persona, cara a cara. Entonces, yo creo que hay que ser serio cuando se habla de los números, porque yo no puedo venir acá y decir a mí me parece, no, yo voy a traer acá y tengo la planilla de la ejecución anual del presupuesto. Acá la diputada Gloria Rodríguez no puede decir que el partido, que es un fantasma que anda recorriendo el Uruguay, el hecho de que el Partido Nacional vaya a recortar las políticas sociales. El candidato presidencial del Partido Nacional dijo con claridad que iban a recortar el presupuesto. ¿De dónde van a recortar? Primer elemento. Segundo elemento, ya hay ahora en estos días militantes del Partido Nacional que están queriendo podar los derechos, ¿no? Un precandidato a la presidencia, un diputado del Partido Nacional, que lo que están juntando firmas, presentaron firmas para recortar derechos. Entonces, ¿son aspectos de fantasía? ¿Son hipótesis o son elementos de la realidad? Son elementos de la realidad, porque el programa del Partido Nacional y del Partido Colorado es el programa que aplica Macri en Argentina. Es el mismo. Entonces, yo creo que tenemos que hablar con los elementos arriba de la mesa, con las fundamentaciones adecuadas. Yo no voy a entrar en esto de atacar a otros compañeros o a otros ministerios. Yo no hablé de falta de coordinación. Yo lo que hablé es de una política integral, de entender problemáticas que son multicausales desde una lógica integral y no con simplismos, porque es muy fácil acá hablar con simplismos. Lo que hay que hacer es problematizar. Por ejemplo, ¿sabe la diputada que la mitad de las personas que están en situación de calle a la intemperie trabajan? Más de la mitad trabaja. O sea, ahí el problema, por ejemplo, no es una situación vinculada a lo laboral. Hay otros aspectos de redes sociales, de redes comunitarias, de redes familiares, que las tenemos que abordar con inteligencia, con astucia, no con simplismos. Diputada, para cerrar, un comentario sobre el tema de la ley trans, que era de lo que hacía referencia el diputado y quien funda firmas, el candidato Figliola, y con el apoyo de Álvaro Dastugue. Es decir, desde el sector todos, ¿cómo han visto esto? Porque esto es efectivamente, bueno, una intención, sí, de recortar derechos. Sino antes que nada, digo, contestarle al señor diputado que no es simplismo lo que nosotros estamos haciendo. Digo, es muy común en ustedes, en esta fuerza de gobierno, presentar estadísticas, presentar números para venderlo, mostrarlos hacia afuera que las cosas se están haciendo bien. Yo, señor diputado, no estoy con lo que dijo, me dijeron. Son cosas que él se habló y nosotros lo discutimos con
la principal referente, la autoridad máxima del Ministerio de Desarrollo Social, que es la señora Arizmendi. Ahora, si usted está diciendo de que lo que la ministra dijo no es verdad, es otra cosa. La ministra dijo sí, se recortaron por tal y tal motivo, estamos en un proceso de transición. Usted me dice que lo mío es un simplismo. Si usted lo considera así, sí, evidentemente lo que la ministra dijo, la ministra ha faltado. Está en la versión taquigráfica. Lo que sucede es que a veces es muy difícil cuando estamos en ese fanatismo y en esa doctrina de poder llevar un debate, porque lo único que sirve es la verdad de que el señor diputado tiene. Lo otro no existe. Yo le hablo con realidades, yo le hablo con vivencia, yo le hablo lo que el televidente está viviendo hoy, y sé perfectamente que muchos trabajan, los que están en situación de calle. Sé que muchos son cuidacoches, que hoy tienen dinero para pagarse la pensión y al otro día no lo tienen y van a dormir en la calle. Hay muchas personas con problemas psiquiátricos, pero que no me vengan, como nos dijeron también, usted me va a decir que yo estoy faltando con la verdad, que es una nueva modalidad y que es una cultura. Eso lo dijeron. ¿Y sabe quién lo dijo? La señora subsecretaria en la Comisión de Derechos Humanos. Y contestándole a la señora periodista, el Partido Nacional sacó un comunicado. Nosotros no estamos apoyando. Digo, acá es un candidato, como en la fuerza con el Frente Amplio, muchísimos también diputados y legisladores no han votado determinadas cosas, y yo no salgo a decir el Frente Amplio tal o cual cosa cuando alguno de sus integrantes se niega a acompañarlos. Entonces usted no puede decir el Partido Nacional alegremente. Nosotros no estamos acompañando las firmas del Partido Nacional. Hay un determinado candidato que si lo hace, yo voté la ley, así que por lo tanto, señor diputado, es un argumento que no les vale. Usted dice, si el Partido Nacional es gobierno, no se va a llevar adelante esa derogación de la ley. Por supuesto, sacó un comunicado y el señor diputado depende de la correlación de fuerza que tenga, ¿no? O sea, porque también eso hay que ponerlo arriba de la mesa. Estamos hablando de un candidato presidencial que presentó la firma y un diputado. O sea, eso, lo que hoy dice la diputada Gloria Rodríguez, es algo que puede llegar a pasar o no. Lo digo. Yo lo que estoy hablando son hechos objetivos. Integrantes del Partido Nacional están juntaron firmas para recortar derechos. Yo no estoy hablando de fantasías o hipótesis, estoy diciendo lo que pasó. ¿Involucro a todo el Partido Nacional? No. Digo que integrantes del Partido Nacional lo están haciendo. Y está bueno que el señor diputado diga, cuando dice recortar derechos, ¿qué derechos? Porque también hay que ser más concretos. ¿Qué derechos? Y bueno, ¿y a usted qué le parece que, por ejemplo, se esté planteando la derogación de la ley trans? Bueno, sí, por ejemplo, eso quiero que lo diga. De prestaciones, por ejemplo, que lo que están haciendo es, hicieron una campaña de mentiras. Nosotros tenemos... ¿De qué prestaciones habla, tenemos arriba de la mesa. ¿De qué prestaciones habla, señor diputado? Nosotros estamos hablando que tenemos información de mucha gente, en estas últimas horas ha estado arriba de la mesa, en muchos lados, en muchos lugares, y sobre todo por redes sociales, personas que habían recibido mensajes con mentiras, que las personas trans iban a recibir, no sé, poco menos que hoy ser trans en Uruguay sería el mayor privilegio del mundo, sería tener la mayor cantidad de recursos posibles. Yo le digo, el senador Lacalle Pou lo ha planteado de manera clara en muchas oportunidades el recorte del presupuesto. Yo pregunto, ¿dónde va a recortar? ¿Dónde va a recortar? Uno de los focos que ellos están planteando, porque es donde más críticas colocan, es en el derroche de las políticas sociales. No es una fantasía lo que nosotros estamos planteando. Es lo que han llevado, y ojalá discutamos de cara a octubre sobre aspectos programáticos. ¿Cuántas personas en Uruguay hoy conocen el programa del Partido Nacional? Muy pocas, porque no tiene un programa único el Partido Nacional, cosa que sí tiene el Frente Amplio. Diputada, ¿recortar el presupuesto es recortar las políticas sociales? No, justamente ahí está cuando se agitan fantasmas, porque esto es, porque se utiliza de una forma demagógica la pobreza. Miren que les van a recortar las políticas sociales, porque saben que le están pegando al que más necesita. Y eso sí que es demagogia, eso sí que... Pero el ciudadano hoy ya no le cree
a esta fuerza de gobierno en ese relato que han construido de agitar fantasmas, de mentiras, porque todo lo que prometieron, de todo lo que prometieron no han cumplido, porque no lo han hecho. Hay más gente, sí, durmiendo en calle, hay gente con problemas psiquiátricos porque no tienen una contención. Los jóvenes de mi barrio, que los conozco a todos, muchos están durmiendo en calle por problemas de adicción. ¿Saben por qué? Porque no hay una contención para los adictos, porque ha fallado. Son cosas que han fallado y vamos a reconocerlos, vamos a dejar de agitar fantasmas y vamos a reconocer y vamos a tratar de sacar el país adelante entre todos, porque es lo que la ciudadanía nos está pidiendo. Vamos a dejarnos de ese relato que prácticamente vivimos en una Betania, porque no es así. Gracias a ambos por haber venido. Ha sido un gusto recibirlos esta noche. Volvemos a conversar en cualquier momento. Nosotros volvemos el próximo miércoles a las 20. Ya estará también nuevamente Gerardo Caetano. Buenas noches a todos y a todas. Gracias por habernos acompañado.